Sí. Yo soy quechohablante de Ayacucho, en Perú, y quiero hablarles más bien en primera persona acerca de las barreras. Nosotras, como mujeres indígenas, quiero comentarles que hemos identificado a lo largo de los últimos 20 años barreras externas y barreras internas. Una de las barreras externas es que todavía se sigue viendo, y creo que con intención de levantar esas barreras tenemos que tratar de entender la dimensión intercultural en los países donde hay diversidad cultural o diversidad étnica, como se ha escuchado aquí. ¿Cómo es que ese porcentaje de la población nacional que no es de una cultura oficial, que no tiene el mismo entendimiento, ni la misma práctica, ni el mismo conocimiento sobre su cuerpo y su salud, digamos en la parte reproductiva, está visto como política pública de una manera y desde nosotras otra? En ese sentido, tenemos que compartir con ustedes que una de las barreras más grandes que hemos encontrado es cómo se nos trata en los servicios de salud pública. El racismo y la discriminación, nosotras consideramos que por falta de información en el proceso educativo a los no indígenas sobre el valor y los aportes de las culturas indígenas, ha hecho que se nos mire como sujetos de asistencia, pobrecitas, no saben, no pueden, y entonces con buena intención bajan las políticas desde arriba y luego no tiene el resultado que se espera. Entonces, esa barrera consideramos que está en proceso, ¿no es cierto?, de ser superada de parte de los servidores, y en las políticas se debe considerar ese proceso que tiene que ver con información y formación sobre lo que significa la dimensión cultural en los servicios de salud y salud sexual reproductiva con pueblos indígenas. En el otro aspecto que tiene que ver con lo interno, es que nos ha tomado muchísimos años levantar el prejuicio que se tiene sobre el derecho de conocer tu cuerpo y de limitar el crecimiento de tu familia con información apropiada. En ese sentido, sí hemos avanzado las mujeres indígenas y principales liderazgos de muchas organizaciones, principalmente de las Américas, y que ha significado una inversión en espacios de formación y de entender, por ejemplo, el compromiso que tenían los estados cuando se comprometieron en Cairo 94. Han habido liderazgos de mujeres indígenas, por ejemplo, de organizaciones muy fuertes de nuestros países, que tú les preguntabas: ¿conoces el plan de Cairo? ¿Conoces el plan de Beijing? Los liderazgos nacionales indígenas no lo conocían. Y nosotras, como parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, desde el 2004 empezamos con programas de formación e información, desde afuera y desde adentro, creando espacios de reflexión principalmente para evitar el futuro de mujeres como nosotras, que muchas en el área rural, bueno, tenían más de 4, 5, 6, y claro, ustedes se asombrarán, pero hay mujeres que han tenido 11, 12 hijos. Entonces, cuando las mujeres indígenas empezamos a reflexionar qué futuro queremos para las niñas, empezamos a hacer recomendaciones para prevenir primero la deserción escolar. ¿Por qué las niñas del área rural dejan la escuela? Descubrimos que por el embarazo. Y el embarazo no hace que solo la niña abandone la escuela, sino también el varoncito, porque se crean responsabilidades compartidas y los padres obligan que ambos asuman esa responsabilidad.
Entonces, en ese proceso de formación y de información, principalmente nosotros, para enfrentarnos con los líderes varones que sí tienen la voz oficial en el movimiento indígena, bueno, fuimos satanizadas, pero ha cambiado algo. Y está pendiente en la agenda nuestra el que el movimiento indígena en su conjunto pueda incorporar como prioridad los derechos sexuales y reproductivos, y que no se vea solamente como algo que corresponde a la mujer o a la niña o a las mujeres que se embarazan, sino que corresponde a la familia y al pueblo. Este proceso ha necesitado inversión de los aliados y las aliadas, inversión tanto en recursos económicos como con apoyo técnico. Y en ese sentido, sí, para terminar esta parte, hay necesidad de seguir invirtiendo para cambiar situaciones. Y ese cambio de situaciones tienen que darse con la participación plena nuestra. Una de las recomendaciones que siempre saco a flote es que en el Beijing +5, me parece, en una sesión de la Comisión de Estatus de la Mujer, el 2000-2001, en Nueva York, nosotros logramos algo que era grande. Las mujeres indígenas tienen el derecho de participar en el diseño de programas y políticas que las atañe. Y lo hicimos ¿cómo? Cuando la primera ministra o viceministra de Bolivia estaba en la delegación oficial, que es Teresa Canaviri. Era Teresa Canaviri. Y entonces usamos también esa estrategia de que una mujer que estaba adentro podía empujar la propuesta. Con esa recomendación nos sentimos felices. Han pasado muchos años y seguimos pidiendo esa participación. Para participar en esos programas estamos en mejores condiciones. Llegamos con información previa, pero que hay que seguir impulsando y construyendo espacios de diálogo horizontal. No llegar con un programa diciendo, pobrecitas, estas ignorantitas están pariendo mucho porque no saben cómo cuidarse, sino llegar también a escuchar, preguntar y ver qué significado tiene, por ejemplo, nosotros le llamamos médicas indígenas, las parteras o comadronas, como se le llama en otros países, porque nos gustaría que también esas mujeres que generaron y cuidaron vidas, yo nací con partera y no me falta nada ni me sobra nada, pudieran ser consideradas, reconocidas y respetadas en el sistema formal. Y entonces, levantando, por ejemplo, esa barrera de verlas como las que no saben y más bien hacer una relación intercultural de complementariedad en la formación e información, va a enriquecer el cuidado de la salud de las mujeres y de las personas en las zonas más alejadas. No como hasta ahora, por ejemplo, escuchamos testimonios en los que las parteras se esconden, las parteras tienen miedo. ¿Y por qué? Porque dicen las propias parturientas, no nos quieren atender ni por piedad. ¿Por qué? Porque después nuestros hijos, si no están bien, son perseguidas. Y en otro caso, si por fin los niños nacen bien, pues hay una penalidad de, como ha dado a luz en un lugar no institucionalizado, pues les deniegan la partida de nacimiento. Entonces, por un lado y por otro, hay todavía penalidades que creemos que se tienen que levantar, o sea, no está bien. Y sí pensamos que en los planes futuros, pues los compromisos sean para mejor. Ahora, tocando específicamente el tema de las barreras en relación a la juventud indígena, a las niñas indígenas. Nosotros sí consideramos, como varios de ustedes han dicho aquí, que el tema de la educación es fundamental. La educación formal y la educación informal, o sea, fuera del sistema educativo. No podemos esperar a ver indicadores
de deserción escolar alta o de negación de derechos a adolescentes para pensar en que hay que implementar un programa. Hay un prejuicio en relación a los derechos sexuales y reproductivos por ambas partes, y entonces una sociedad que va creciendo, va avanzando, pues tiene que incorporar ese avance en visión en su sistema educativo desde el nivel primario, porque no debemos llegar a los 12 años descubriendo por qué me sale sangre, mamá, o porque no conocemos cómo es nuestro sistema reproductivo, porque no nos estamos tocando todo el tiempo en las comunidades, ¿no? Y porque hay un prejuicio también. Culturalmente, las mamás no te están hablando todo el tiempo de la cuestión de la sexualidad o estas cosas. A veces son totalmente naturales, pero ahora nos pide la misma modernidad usar esos, diría yo, los mecanismos, los instrumentos que existen para facilitar procesos y acercar información. En ese espacio del sistema de educación y formación tenemos que ponerle atención a los docentes. No podemos decir que con un módulo de educación sobre sexualidad en la secundaria esté resuelto. Nuestros docentes, si no tienen derribada la barrera del prejuicio sobre esto, ¿cómo van a enseñar a los adolescentes si ellos mismos no se han liberado del temor, de la vergüenza o del prejuicio de que no? Lo que pasa es que son unas adelantadas, ¿no? Como muchas veces dicen, es que ya son adelantaditas. En ese sentido, nos parece importante también la formación de los docentes, tanto del nivel primario como secundario, y entonces el tener en cuenta el abordaje de estos problemas desde el primer momento y en su multidimensionalidad, nos va a dar mejores éxitos, ¿no?